El derecho romano. Para entender mejor el estudio de la filosofía del derecho y su aporte a la teoría jurídica, encontramos la estrategia jurídica del integrativismo tridimensionalista de la teoría trialista, propuesta por Miguel Ángel Ciro Coldani, el cual también nos da como una correcta conexión con el derecho romano, específicamente entendiendo que se deben de tener en cuenta los acontecimientos pasados para entender mucho mejor la realidad de hoy. Siguiendo aquellos acontecimientos, podremos percibirlo a través de 4 dimensiones, los cuales pueden ser la dimensión sociológica, normológica, axiológica y digelógica. Siguiendo con este tema, entendemos que sus alcances pueden ser tanto material como espacial y temporalmente. Esto va a depender de diversos factores que pueden ser religiosos, culturales, sociales y por último los más importantes, gubernamentales. De dicha forma también entendemos que la conexidad y la complementariedad específica que se debe tener entre el derecho público y el derecho privado, obteniendo por último una periodización, la cual se va a desarrollar a continuación en todo el estudio del derecho romano, específicamente encontrando que toda la huella que dejó para el derecho de hoy en día a partir de las consideraciones del pasado con proyecciones hacia el futuro. Hoy seguimos con la conexidad y complementariedad. Sabemos que en Roma había la parte procedimental, que era el derecho, que era el derecho público, derecho objetivo, el asunto estatal. Entonces el derecho privado, el derecho subjetivo, sería las estructurales jurídicas. Bueno, sabemos que la dimensión sociológica para conocimiento de la constitutiva del Estado, que sabemos, que sabe la población, el alcance personal, sería el alcance personal, territorio, alcance espacial, donde el romano en esa época podía ver su territorio, era todo lo que fue ver hasta los ojos, era su territorio. O si llamamos parte del territorio de esto, sería el territorio que se denomina las tribus. Bueno, sabemos que la creación del derecho fue gracias a la división normológica, que no sería el público y el privado, que gracias a la dimensión axiológica, dicológica, la jurisprudencia. Y sabemos que la parte de derecho privado va con las instituciones jurídicas, o derecho objetivo también, que va con las personas, las cosas, los bienes, las obligaciones, los contratos y sus acciones. La dimensión normológica. Siguiendo con todo el estudio de la periodización para entrar en el estudio concreto del derecho romano, encontramos que primero debemos de entender que existen diferentes etapas para entender todo el contexto. Entonces, en primer lugar, encontramos todo lo que son los saberes generales para entender después todo lo que son como la periodización, historia de Roma, estructura estatal, evolución del derecho y jurisprudencia, pasando por siguiente al segundo estudio que va a ser como más especializado, encaminándose en todo lo que son la creación de las instituciones jurídicas a partir del derecho romano. En este caso, que también en la periodización especificamos que corresponde a todos los estados de las etapas del Génesis, del periodo arcaico, preclásico, clásico y posclásico, dimensionando también su estructura estatal. Definición de derecho romano. El derecho romano se entiende mejor si se constituye a partir de la comprensión de sus diferentes naciones, las mentales y del sistema de fuentes, las cuales varían en el transcurso de la historia de Roma. Por lo tanto, la definición inicial de derecho romano tiene una previa iniciación y notación que se va aclarando en el desarrollo y el estudio que se va haciendo a las más iniciativas costumbres. El derecho romano es el ordenamiento jurídico de Roma y su civilización en todo el transcurso de la historia. Es el conjunto de principios de derecho que se requieren a la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano. El ordenamiento jurídico de Roma, durante toda su pluriculturalidad, evalúan su historia. Periodización del derecho romano. Para avanzar tenemos varios criterios sociales, políticos, económicos, jurídicos, académicos, pedagógicos y didácticos. Propone una periodización del derecho público y del derecho privado por parte como tal del derecho público. En el siglo VIII a.C., en el siglo V a.C. tenemos la República, en el siglo I a.C. el Imperio de Oriente y de Occidente. En el siglo
8 a.C., el Ius Civilis y la Ley de las 12 tablas. En el siglo II a.C., el Ius Genius, Derecho Universal, siglo V, decadencia del derecho romano y la evaluación del derecho público, monarquía, república, imperio. Continuando con la transición del periodo arcaico al clásico, tenemos el cambio del derecho consuetudinario, que es aquel que se basa en las costumbres y en las tradiciones, al derecho positivo, gracias a las leyes de Dracón, de Solón y la ley de las 12 tablas. A Dracón se le conoce porque fue el primero en implantar un código escrito al cual se le recuerda por castigar severamente delitos leves con pena de muerte. Por otro lado, Solón llegó a liberar a los esclavos e implantó una doctrina en la que, según la cantidad de dinero que la gente pagaba de impuestos, asimismo tenían voz y voto. Por otro lado, tenemos el aporte de la filosofía al derecho a partir de la creación del iusnaturalismo, que se dio por medio de los escritos filosóficos sobre la justicia en Grecia. En este mismo lapso de tiempo, tenemos el paso del mito al logos, entendiendo que este último es el razonamiento del ser humano, y posteriormente al logos se creó el nomos, que es la ley en la cual se realizan los estudios de justicia, entre los cuales se resaltan el de Sócrates, Platón y Aristóteles. Instituciones jurídicas. En el derecho romano, las leyes se renovaban constantemente debido a que iban evolucionando y adaptándose a los cambios sociales que sufría Roma. Esto trajo para Roma cambios económicos, sociales y jurídicos, los cuales hicieron que varios hechos y situaciones se fueran solucionando gracias a estas instituciones. Instituciones como el régimen de las personas, los bienes, las obligaciones, contratos y sucesiones. Ahora sabiendo esto, ¿qué relación tiene nuestro Código Civil colombiano con el derecho romano? En la actualidad se posee un ámbito jurídico romano, que se ve evidenciado en los jueces, en las jurisprudencias, en libros de leyes, en sentencias, entre otras. En Colombia la estructura de nuestro Código Civil tiene en cuenta las instituciones jurídicas romanas, las cuales aparecen citadas por Justiniano, aunque estas han ido evolucionando a los cambios sociales y la mayoría de las instituciones mantienen su nombre.